Bienvenidos a este nuevo curso de Fundamentos, en la sesión 7. Vamos a estar viendo qué es lo que cree la Iglesia Evangélica Libre, Árbol de Vida, con respecto a la Iglesia. Primeramente, deberíamos empezar en el concepto de qué es una iglesia. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento se traduce como eclesía. Se divide en dos palabras en griego, ek, fuera de, y kaleo, de llamar. De ese modo, la palabra eclesía significa los llamados fuera o los convocados. Hemos sido llamados por Dios, convocados por Dios, elegidos, salvos para congregarnos, para unirnos en una asamblea, para ser el pueblo de Dios reunido. Ese es el significado de eclesía. La confesión de la Iglesia Evangélica Libre sobre este punto dice lo siguiente: creemos que la Iglesia comprende a todos los que han sido justificados por la gracia de Dios a través solo de la fe y solo en Cristo. Ellos han sido unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. La verdadera iglesia se manifiesta en las iglesias locales, cuya membresía debe estar compuesta solamente de creyentes. El Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, las cuales visible y tangiblemente expresan el Evangelio. Aunque no son medios de salvación, cuando son celebradas por la Iglesia en genuina fe, estas ordenanzas confirman y nutren al creyente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La iglesia está conformada por todas aquellas personas que Dios ha llamado y han sido salvas por medio del Espíritu Santo, el cual nos ha unido en un solo cuerpo que simboliza el cuerpo de Cristo. En la Biblia, la iglesia tiene varias figuras que la representan y nos dan una idea de lo que es. Primeramente tenemos la figura o la idea del edificio y el templo de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. Y no estamos hablando de 4 paredes de bloque, sino que los creyentes somos el edificio de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 también dice que no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, los creyentes constituimos el edificio de Dios, el templo de Dios en donde mora su Espíritu Santo. También la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Somos familia, unidos por una misma sangre, hermanos de sangre, por la sangre de Cristo. Así pues, ustedes en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21, dice que ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estamos fundamentados o estamos edificados sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios que fue inspirada a los apóstoles y a los profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, el centro de toda la revelación bíblica, la piedra principal en la cual todo el edificio pues se construye, en quien todo el edificio, versículo 21, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo apartado para el Señor. Eso, ahí es la connotación de la palabra santo. De hecho, cuando lean en la Biblia, cuando aparece Pablo saludando a los santos que están en una u otra iglesia, se está refiriendo a los cristianos.
se está refiriendo al cuerpo de Cristo, no a personas en particular, sino al cuerpo de Cristo. También la figura, como ya hemos visto, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza como el líder y nosotros somos parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. También la Biblia dice que somos la esposa de Cristo. En Efesios capítulo 5, pues ahí da Pablo unas instrucciones para los esposos y para las esposas. Y también dice que es un misterio y que la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. También la Biblia afirma que nosotros, que la iglesia de Dios, somos nación santa. Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces es increíble cómo Dios en todas partes del mundo está levantando su propia nación santa. Donde quiera que haya una iglesia, pueblo de Dios congregado, pues ahí está la nación de Dios. Y algo muy importante, primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice que nosotros, que la iglesia somos sus sacerdotes, somos sacerdocio santo. No una persona en específico, sino todo el cuerpo, cada cristiano, cada persona salva por Dios, tiene un sacerdocio delante de Dios, es un sacerdote. No importa si es hombre o es mujer, si es niño, adolescente, joven, anciano. Si eres creyente, pues eres un sacerdote que te presenta delante de Dios para ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración por lo que ya el Cordero ha hecho. Este versículo dice, también ustedes como piedras vivas, una imagen más sobre el edificio, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para un sacerdocio apartado, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces podemos decir que los creyentes tenemos un sacerdocio universal o católico, reflejado en la iglesia local, viendo que los cristianos tienen diferentes dones y diferentes llamados. ¿Cómo nos estructuramos nosotros en árbol de vida? En la Iglesia Evangélica Libre, árbol de vida. Pues primeramente está Dios y su palabra, que es la que gobierna la iglesia. Se hace lo que la Biblia dice, lo que Dios dice a través de su palabra que se haga. Cristo es el gobernador de la iglesia y gobierna a través de la palabra, la cual es la norma de fe y conducta. Luego tenemos un equipo ministerial, que es un grupo de hermanos en la fe, que tienen el propósito de velar porque la iglesia sea bíblica y coordinar el trabajo del equipo de servidores, estando al pendiente también de asuntos administrativos. En el equipo ministerial hay pastores, hay diáconos, hay líderes llamados y capacitados por Dios para poder tomar decisiones oportunas para que podamos seguir expandiendo el reino de Dios. En el equipo de servidores, pues hay hermanos líderes de ministerios que agrupan a otras personas con llamados similares para cumplir los propósitos que Dios ha puesto en los corazones de la iglesia local. Hay hermanos que son los líderes del ministerio de misericordia, que apoyan. Hay líderes del ministerio de misiones, hay líderes del ministerio de mujeres, de hombres, de jóvenes, etc. Pero todos somos parte de la iglesia local que Dios ha puesto en este lugar. Hay dos conceptos importantes. Está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que nosotros podemos observar. Es la terrenal, es la que podemos ver domingo tras domingo o cada vez que nos reunimos. Se manifiesta más de forma local, pero hay otro concepto que es la iglesia invisible, que esa no se observa por el ser humano, sino por Dios. Y esa implica, o ahí están todos los santos vivos o muertos, ya sea en la tierra vivos o en el cielo vivos para con Dios. Ahí están todos los que han vivido pasado, presente y también los que van a estar en el futuro. Ahora,
También nuestra confesión habla de que Jesús dejó dos ordenanzas para la iglesia. La primera es el bautismo en agua. Mateo 28, versículos 18 al 19, dice que acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un privilegio, es un compromiso con Dios, esta ordenanza del bautizo. Es una gran oportunidad para tú confesar que eres de Cristo y le perteneces a Él, delante de testigos, delante de la asamblea, del pueblo de Dios reunido, testificando de que tú le perteneces al Señor. Y es un mandato que el mismo Jesús nos ordenó que hiciéramos como iglesia. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4, pues también nos revelan algo más sobre el bautismo que nuestro Señor nos ordenó, el bautismo en agua. Recordemos que ya cuando hemos sido salvos, hemos sido bautizados a través del Espíritu Santo, que ha sido el que ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado vida nueva. Ese es el bautismo del Espíritu. El bautismo en agua no salva, pero sí es una confirmación de lo que ya Dios ha hecho en el corazón del creyente. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 dicen: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo simboliza que nos identificamos con Cristo en su muerte y nos alzamos esperando la esperanza de su resurrección. La segunda ordenanza que Dios mandó para nosotros es practicar o tomar la cena del Señor, haciéndolo en memoria de Él. Hay varios pasajes en los evangelios que hablan de esta cena cuando fue por primera vez Jesús la hizo con sus discípulos, pero el pasaje principal, por decirlo de cierta manera, que explica un poco más sobre la cena está en Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 26, que dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomar la cena del Señor es un privilegio que Dios nos da para poder compartir con Él ese momento, espiritualmente hablando, y con nuestros hermanos. Es un tiempo de comunión especial que podemos aprovechar para hacerlo con Cristo y hacerlo con nuestros hermanos. Es exclusivamente para creyentes. Estas dos ordenanzas son exclusivamente para creyentes de cualquier edad. De cualquier edad. Si crees en Jesús, pues puedes participar de la cena. Es un símbolo. No quiere decir que en el vino y en el pan, pues Jesús, su cuerpo esté presente o estos elementos se conviertan en el vino y en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Más bien es un símbolo que representa el sacrificio de Cristo. El mismo Jesús, cuando dijo esto es mi cuerpo, pues Jesús estaba en su cuerpo. No quiere decir que el pan en ese momento se haya convertido en una extensión de su mano o algo así, sino que Jesús estaba dándole un significado incluso más profundo. Es un momento de unidad, es un momento para tú poder y llegar a Cristo, llegar para rectificar o llegar para, si tienes alguna lucha, alguna carga, entregarla a Jesús en ese momento. Es un momento para tener comunión con Él y comunión también con los hermanos. Hay una advertencia en este pasaje de Corintios que habla sobre tomar la cena indignamente. Pero tomarla indignamente es
menospreciar a Cristo o menospreciar a su iglesia. ¿Cómo menospreciamos a Jesús? Cuando vamos a la cena con una actitud arrogante y cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy en esta condición de pecado, pero yo quiero permanecer así y no me interesa arrepentirme, no me interesa lo que tú digas. Ahí estamos menospreciando a Cristo y a su sacrificio. O cuando estamos en alguna enemistad con el hermano y queremos seguir así, de esa manera. ¿Cuál es la actitud correcta? Ir al Señor y entregar tus cargas y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues tengo esta lucha en mi corazón, no quiero perdonar al hermano, pero ayúdame, sáname y permite que pueda perdonar al hermano. Sé tú conmigo, Señor, quiero cambiar. Al igual que si estás en alguna lucha con algún pecado en específico, pues es un momento oportuno para poder ir a Cristo y decir, Señor, quiero rendir esta área de mi vida a ti. No quiero seguir igual. En la lucha es cuando tenemos que acercarnos a Jesús. Y la cena del Señor es una oportunidad muy especial para poder entregar todas nuestras cargas y todo nuestro corazón al Señor. Así que te animo a que cuando lo hagas en memoria de Él, recordando su muerte, su sacrificio por ti, por limpiar tus pecados, pero también su resurrección. Dios te bendiga.